¿Cómo se llama? Es una práctica que se puede hacer en todo el tiempo, ¿verdad? La gente vive religiosamente, cree que haciendo una vez al año una sola cosa y el demás tiempo de su vida nunca tienen en cuenta lo que realmente es importante, ¿verdad? Recordar al Salvador todo el tiempo. Así que vamos a ver en esta mañana, pero antes nadie tiene un cumpleaños, no hay cumpleaños, ¿cómo se llama? Lo otro que siempre aniversarios, ¿no? No, nadie tiene aniversario, ¿tienes aniversario o algo que, no? Bueno, bienvenido hermano, su nombre por favor. Abraham, qué bueno, nos da gusto que esté con nosotros. Me habló el jueves, me parece que la otra semana. Así que le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Esperemos que se goce con la palabra del Señor. Así que vamos a ir a Isaías. Estamos los jueves nosotros leyendo Isaías. Así que vamos a ir al libro de Isaías y ahí vamos a empezar lo que Dios tiene hoy para nosotros. Bien, siempre cada año la gente para estas fechas pues tiene algo que hacer, ¿verdad? En los Estados Unidos está acostumbrado que parte la Navidad el jueves después del Thanksgiving y ahí la mayoría de gente se empieza a preocupar no por el nacimiento de Cristo ni por lo que Cristo ha hecho en su vida, sino más es que está preocupado por qué viene para arreglar en el año nuevo, ¿verdad? Está más su corazón, muchas veces está más su corazón contemplando qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a comer, qué es lo que va a comprar. Todo eso está contemplando más que el nacimiento verdadero de Cristo, lo que realmente ha hecho en su vida. Está contemplando más que cómo se va a ver, qué va a vestir, qué va a hacer, todo ese tipo de cosas, qué va a regalar. Pero en realidad el regalo más precioso que nosotros tenemos es ¿quién? Es Cristo, hermano, si yo me acuerdo una Navidad es porque realmente cada año nosotros teníamos por tradición, yo nací en una religión tradicional, cada año era tener un nacimiento, no sé si ustedes fueron católicos, pero cada año era un nacimiento, cada año era recordar que había que poner ¿cómo se llama? Un arco de pino, hacerle todas las decoraciones que había. Y no había mucho, pero realmente ahí estaba y eso por lo menos captó la atención desde que uno es niño, ¿verdad? Capta la atención porque sabes que aunque hoy día lo puedes observar, sabes que aunque lo están haciendo mal, pero hay algo que probablemente te tienen que entender, que ese nacimiento representa en todo el tiempo nuestra salvación. Hay algo tan maravilloso que nosotros no debemos de olvidar, y es que Cristo vino a salvarnos. Y si hay alguien que lo pone desde un principio, más bien desde que el hombre cayó, es que de ahí nosotros entendemos que Cristo vino ¿a qué? A salvarnos. Así que es bien interesante, hermanos. Bien. Isaías capítulo 9. Isaías 9, por favor. Isaías capítulo 9. Es un libro importante, hermanos, que está en la Biblia, interesante para el que lo ha leído y sabe cuál es el propósito de Dios. Si hay algo que ustedes deben o nosotros debemos de entender, es que la Biblia se puede comprobar en todo el tiempo. Anteriormente, o más bien la gente no quiere entender, la gente que no sabe cómo comprobar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto es uno de los pasajes bien importantes porque la precisión con la que el profeta Isaías, valga la redundancia, lo profetiza. Habla del nacimiento. Si precisamente está hablando de los juicios, empieza hablando que de una nación pecadora, si lo han leído, empieza hablando de una nación pecadora, empieza hablando del arrepentimiento para ese pueblo. Después habla de los juicios que vienen en contra de ellos por estar en contra de la voluntad de Dios. Habla de todo eso.
Pero si bien es cierto que todo eso viene dentro del pecado, del arrepentimiento que ellos debieron de haber tenido de ese pueblo de Judá y Jerusalén, en consecuencia el pueblo de Israel, también hay algo importante en este capítulo, que entre todos los juicios va a hablar de que hay una promesa. Y lo habla exactamente. Si hay algo que nosotros podemos comprobar en la Biblia, es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, pero es verdadera. O sea, es una verdad, es innegable. La gente que es estudiosa y que tiene mucho en controversia con la vida, porque mucha gente cree que, ¿cómo se llama? El ser humano decide por sí, estudia filosofía y empieza a decir, yo tengo mi vida bajo control, yo no tengo ningún problema porque me porto bien, no tengo ninguna circunstancia en contra de nadie más, porque en realidad lo que yo hago, lo hago bien, soy bueno por mí mismo, y yo no sé dónde voy a estar, pero aquí en la tierra por lo menos hago las cosas bien. Equivocado está, porque el único que te puede salvar es ¿quién? Es Cristo. Equivocado está. ¿Cómo nosotros lo comprobamos? El plan de Dios, la salvación de Jesucristo. Aquí está. Aquí está. Uno de los libros que profetiza el nacimiento del Mesías detalladamente y lo profetiza exactamente, se puede comprobar. Porque aquí está. Porque es que un libro, antes que el Mesías viniera a esta tierra, está profetizado. Porque Dios, cuando dice algo, va a suceder. Por eso es que cuando fue anunciado lo que es el juicio contra Judá y Jerusalén, pasó y está pasando. Si tu vida está pasando un caso en este momento, es porque nosotros lo hemos buscado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la paz, la tranquilidad, para que nosotros estemos bien ¿con quién? Con Dios. En consecuencia, si nosotros no lo hacemos, tenemos un juicio. Y la gente dice, no, sí tenemos nuestras propias, ¿cómo se llama? Contratiempos en nuestra vida. No quiere decir que si tú haciendo las cosas bien no vas a estar todo el tiempo bien, no. Simplemente que van a venir pruebas a tu vida. Van a venir pruebas a tu vida. Va a haber cosas que van a pasar. Y estando ¿con quién? Con Cristo. Así que esto es maravilloso, hermano. No se deben de perder nunca. Nunca nos debemos de perder los pasajes. Toda la Biblia es importante, pero que hablan específicamente del Mesías, nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Si usted quiere hablar de Cristo, hable de Isaías. Háblenles de Isaías. Este pasaje es para profetizar, para hablar. En realidad la gente no sabe ni qué hablar en el momento en que está festejando aquí en Estados Unidos el 25. ¿Va? No sabe ni qué hablar. Pero ¿por qué no aprenderse este pasaje para poder ¿qué? Conversar de eso? O sea, más allá de los regalos, del entretenimiento y todo eso, lo más importante es esto, hermano. Porque esto es lo que nos da vida eterna. Esto es lo que ha venido a nuestra vida. Entonces, vean lo que dice, ¿cómo se llama? Isaías 9. Bien, antes de eso quiero decir algo. Estamos hablando de que hay un tiempo especial para todo, ¿verdad? Hablamos del juicio, bueno, del pecado, de que se debieron de haber arrepentido, según el libro de Isaías. Después, ¿cómo se llama? El juicio que les iba a traer. Y ahora del nacimiento. ¿Por qué? Porque demuestra el amor para un pueblo, para todo el pueblo. Entonces, cuando estamos ahí, nosotros, bueno, estaba pensando, es que Dios tiene un tiempo para todo. No es que yo lo piense y siempre digo, se pone uno como que uno es el intelectual. No, pero es bíblico. La Biblia dice en Eclesiastes 3, que ¿qué? ¿Quién se lo sabe? Que todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por lo tanto, este era el tiempo para profetizar la venida de ¿quién? Del Mesías, de Cristo, de nuestro Salvador. Este era el tiempo, hermanos. Entonces quiere decir que Dios tiene un tiempo preparado para todo y Dios no se ha equivocado. El tiempo que nosotros estamos viviendo ahora en esta tierra es para que tú y yo estemos hablando del tiempo que ya pasó y que va a venir. Es como, para la gente es como tradicional estar juntos, pero pues eso se hace en todo el tiempo. O sea, pasar el tiempo juntos y perder el tiempo es como no tener, ¿cómo se llama?
algo de qué hablar. Pero sin embargo, cuando hay por lo menos una oración elevada ¿a quién? A Dios, a Cristo, reconociendo lo que realmente Él es el principado, el invitado especial, ¿dónde? En la reunión, en la celebración. Él es el indicado, Él es el primero en estar en esa reunión, hermano. Bueno, ¿y cómo sabemos? Bueno, pues porque Él nos lo dijo, ¿verdad? Donde están 2 o 3 congregados, ¿en qué? Allí voy a estar. Y más cuando nosotros estamos reconociendo que eso ya fue profetizado. Así que vean lo que dice Isaías 9. ¿Lo tienen? Dice, mas no habrá para siempre ¿qué? Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Vieron? ¿Ven cómo le dice, hermano? No habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Quiere decir que pasa un tiempo de sufrimiento, ¿verdad? Tiempo de consecuencias por su propio pecado, por su propia, ¿cómo se llama? Por su propia desobediencia. Pasa un tiempo de tribulación. Pero sin embargo, dice, mas no habrá para siempre, no habrá para siempre. Esto es palabra de Dios, hermano. No habrá para cuándo? Para siempre oscuridad. O sea, los pecadores no tienen que estar siempre pecando. La rebeldía no siempre tiene que estar. Porque Dios trae palabra en todo tiempo. Dios quiere que se arrepientan, no quiere, pero dice, no estará esto para siempre. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues a fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Les va a resplandecer, hermano. Sabes que cuando nosotros estamos y no conocemos a Cristo, ¿dónde estamos, hermano? ¿En qué punto nos encontramos cuando no conocemos a Jesucristo? Estamos en tinieblas, ¿no es cierto? No hay nada, absolutamente nada, hermanos. El problema es que no nos hemos puesto a pensar, cuando ya estamos supuestamente en Cristo, ¿cómo debemos caminar en dónde? En la luz. El problema es que no estamos viendo cómo caminar en la luz. Parece que más nos estamos como que nuestro propio pensamiento más es un pie afuera y el otro adentro. Parece como que un pie adentro y el otro afuera. Y eso es rebeldía, hermanos. Porque nosotros lo que nos está diciendo es que nosotros estábamos en la oscuridad y Dios resplandece para que nosotros podamos caminar en la luz. No se puede andar uno allá y otro acá. Se debe andar, porque dice, la palabra es bien clara, no puede servir a dos ¿qué? No podemos servir a Dios y también estar otro rato allá. No se puede. Porque Dios es un Dios ¿qué? ¿Qué es un Dios qué? Celoso, ¿verdad? Así que no va a compartir su gloria. No la va a compartir. Este nacimiento es especial que no se puede compartir con aquel que no lo quiere. El que lo rechaza no lo quiere, hermano. No lo quiere. Y hay mucha gente que tú le hablas de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es hablarles de Jesucristo. Pero si no lo quiere, ¿qué va a hacer? ¿Lo vas a obligar? No se puede obligar. La necesidad de cada uno es que ese hombre llegue al arrepentimiento. Dios lo ama más que tú. El que está más preocupado es Dios, porque esa persona se salve. Lo que en consecuencia nuestro trabajo es hablarles de quién, del Mesías que nació para perdonarnos. Entonces por eso dice, versículo 2, dice, el pueblo que andaba ¿dónde? Vio gran ¿qué? Vio gran luz. El pueblo que andaba en las tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ¿qué? La luz resplandece sobre ellos, hermanos. ¿Cómo es posible que un pueblo que se supone que debería de entender
la llegada de este Mesías no lo recibieron. Y ustedes lo saben muy bien. Porque es un pasaje muy citado. La semana pasada lo citamos. Juan 1, 16. Si no estoy equivocado. A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué hicieron? No le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjense, demuestra que lo que dice Juan 1:1. ¿Qué dice? En el principio era el qué. Y el verbo era con quién. Y este era en el principio con quién. Con Dios. Demuestra la deidad, el poderío de Jesucristo. Aquel que no reconoce todo eso, hermano, ¿está dónde? En tinieblas. Está en tinieblas, hermano, porque no está recibiendo realmente quién es Dios, quién es ese Mesías proclamado aquí. Han pasado bastantes años y esto no se ha podido quitar, hermano. Pasado guerras, devastaciones más. Hubo un tiempo donde la palabra de Dios fue quemada. Fue quemada, los libros fueron quemados. Pero, ¿desapareció? No desapareció porque la palabra de Dios nunca deja de ser, nunca deja de existir. Es palabra de Dios y por lo tanto lo que dice ha sido ¿qué? Ha sido hecho. Ha sido hecho, hermanos. Entonces dice en versículo 3, multiplicaste ¿qué? Y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Qué pasa en la siega, hermanos? Y habla de tiempos, ¿verdad? Habla de tiempos, por eso es que dije, Dios tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Habla de tiempos. El tiempo de la siega es tiempo de ¿qué? De recoger. El tiempo de la siega es tiempo de recoger. Por lo tanto, cuando vino Cristo aquí a la tierra, era tiempo de ¿qué? De recoger. Era tiempo de predicar. Era tiempo de que aquel que estaba en tinieblas se convirtiera ¿a quién? A Cristo. Y nosotros, ¿qué podemos hacer en ese tiempo? Si Cristo ya no está, pero nos dejó su ¿qué? Su palabra, su testimonio, todo lo que nosotros debemos compartir, principalmente con aquellos que nosotros amamos. ¿Verdad? Yo quisiera que cada vez que me escuche un familiar, pues sea ganado para Cristo, pero muchos lo rechazan. Quisiera, porque no quiero irme yo solo, hermanos. No quiero irme yo solo. La salvación no solamente es para mí. Cristo murió por quién? Por todos, pero todos aquellos los que ¿quién? Los que le reciben. No murió por todos, pero no va a morir por aquel que no lo quiere. No va a morir por aquel que está rechazando la palabra del Señor. Entonces, nosotros en la actualidad debemos de estar más bien enfocados principalmente en nuestros familiares. Principalmente en ellos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros le debemos de predicar a nuestros familiares? Todo el tiempo, hermano. Siempre. Siempre, en todo momento que ellos te abran la puerta para que puedas hablar de Cristo, háblales de Cristo. Porque tú no sabes cuándo Dios los va a llamar ¿a qué? A cuentas. Yo tampoco sé cuándo Dios me va a llevar. Entonces, el tiempo que yo tengo que tener en la tierra, lo tengo que tener ¿para quién? Para Cristo solamente. Vean lo que dice en versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo. Vean lo que hizo por ellos. Vean lo que dice. Porque tú quebraste, versículo 4, su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto y qué? Juicio. Vean lo que dice versículo 6. Y este es lo interesante. Dice, porque un niño nos es ¿qué? Ahí está, hermanos. Ahí está la salvación para nosotros. Dice, porque un niño nos es ¿qué? Nacido. Un niño nos es nacido, hermanos. Ahora va a hablar de lo que Él es, no es de lo que va a ser, hermanos. No es que Él va a nacer para ser un príncipe, es que Él es ¿quién? Ya.
Él es rey, Él es un príncipe. Él no va a ser como los demás, como los de la tierra. Él no va a ser como que va a nacer simplemente y va a ver si está calificado para eso. Es que ya nació como que, como rey. Están preparando hoy las futuras queens, como dicen en inglés, las reinas en España. Pero hay una competencia, hermanos. Hay una competencia, porque son dos muchachas, pero una es más resaltada que la otra. Esto no sucede con Cristo. Este no es una competencia, es que Él ya es rey. Para el ser humano es una competencia, porque tú ves y lo puedes ver, es una competencia para que dos muchachas sean reinas. Una es más halagada porque tiene las cualidades, porque ha pasado todas las pruebas y dicen, esta va a ser. Y la eligieron desde que supuestamente vieron las cualidades en ella. Pero Cristo ya venía con todo esto. Él es esto y sigue siendo lo que Él es, porque Él sí es Dios. Entonces vean lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es que, hijo nos es dado. ¿Para qué lo queremos, hermano? Precisamente para esto, porque nosotros lo necesitamos. Lo que viene adelante para nosotros es una llenura, hermanos. Vean lo que dice. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Quiere decir que no hay nada más que se pueda admirar más que quién. Más que Él, hermanos. No hay nada más. No hay nadie más en esta tierra, hermanos. Las mujeres tal vez se buscan su príncipe, ¿verdad? Pero no hay nada más alto, ni más admirable que quién, que Dios, nuestro Salvador. Dice, consejero. El consejo solamente viene de quién? Del Señor, de Él. Si buscas consejo en otro lado, no lo vas a encontrar como lo encuentras en quién, en Él. Él lo dijo, hermanos. Él lo dijo claramente. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados y cargados, porque yo los voy a hacer ¿qué? Él nos dijo a nosotros, vengan a mí. Él nunca nos mandó donde San Pablo, San quién sabe qué, no nos mandó a ninguna iglesia. Él nos mandó ningún consejo para que digan, Él te va a dar un consejo, Él va a ser quien te guía. No dice, ven que a mí, porque yo soy tu consejero. Yo soy lo que tú necesitas. Por lo tanto, nosotros que entendemos que Él es el único, lo que debemos de hacer es confiar plenamente en Él. Por eso es que la Navidad no se refiere solamente a luces y regalos. Se refiere a que ese consejero está en ese día y cuando. Todos los días, siempre. Entonces dice, Dios fuerte. Dios fuerte. Pero muchos idolatran su tecnología, ¿no es cierto? Muchos idolatran su tecnología, sus cosas que logran y todo eso. Se sienten más fuertes que Dios con lo que tienen. Pero dice que no. Tenemos un Dios ¿qué? Un Dios fuerte. Y nos espantamos porque hay alguien que inventó una bomba y Él tiene la capacidad para deshacer. No, porque dice que hay un Dios que, un Dios fuerte, un Dios que todopoderoso. Él es el todopoderoso, hermano. Quien lo permite es ¿quién? Es Dios. Él tiene el poder, no lo tiene un hombre, hermanos. Por eso es que al hablar de su poder, se requiere de entender que Él es el que cubre ¿qué? Todo en la faz de la tierra y lo llena todo en todo. Entonces vean lo que dice más adelante, consejero, Dios fuerte. O sea que no hay Dios como Él, hermano. No hay. Él dijo, yo soy Dios y después de mí no hay ¿qué? No hay nadie. Entonces dice, Padre ¿qué? Eterno. Padre eterno, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que cuando nosotros leemos esto, debemos entender que guardamos respeto porque realmente lo guardamos a nuestros padres que nos permitió Dios tener aquí en la tierra? Pero tenemos un ¿qué? Un Padre eterno. Un Padre eterno. ¿Cuándo ese Padre eterno viene a ser una realidad? Cuando nosotros le aceptamos como único y suficiente ¿qué? Salvador. Eso es cuando nosotros dejamos. Cuando yo entendí la salvación y empezaba a analizar quién es mi Dios, digo, entonces mi Padre solamente fue un canal para que yo estuviera aquí. Y lo que yo tengo que hacer es obedecer ¿a quién? Claro, si estuviera, pues tendría que honrarlo porque está en vida y Dios manda a honrar ¿a quién?
A tu padre y a tu madre, es cierto, pero principalmente ¿a quién? A Dios, que es tu Padre Celestial. Por consecuencia, necesitamos obediencia. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Entonces, si nosotros desobedecemos, ¿cómo vivir? Si es que estamos desobedeciendo. Ya, se puede vivir, pero no se debe hacer. Estamos contrarrestando lo que es la voluntad de ¿quién? De Dios. No se puede porque yo no le puedo decir Padre, o sea, le puedo decir con mi boca, pero con mis actitudes lo rechazo. Porque a un padre se le obedece, se le honra. Pero cuánto más al Padre que celestial. Vean lo que dice el último. Dice, ¿príncipe de qué? ¿Príncipe de qué? ¿Dónde está la paz entonces? Mi paz, ¿qué dijo? Y mi paz os doy. Dice, no como el que, sino realmente, cuando tú sientes esa paz, hermano, no necesitas a nadie alrededor. No necesitas un día especial. Necesitas solamente estar entre tú y quién, y Dios, y nadie más. Y nadie más, hermano. La paz no la encuentras entre dos. No la encuentras entre dos. ¿Sabes por qué no digo que no la encuentras entre dos? Porque en realidad cuando tú quieres ser feliz entre dos, eso es, si tú quieres, temporal, ¿verdad? Si tú quieres es temporal, claro. Cuando tú te casas es para toda la vida. Pero cuando tú estás enamorado y después viene tu familia, y no es que ya no sientas amor, es que eso ha pasado. ¿Por qué? Porque antes eras novio y ahora tienes una responsabilidad. Pero estando con Dios es eterno, hermano. Esa paz debe sobrepasar absolutamente todo. Porque la paz viene ¿de quién? De Dios, hermano. La paz viene del Señor. Y no solamente la da por tiempos, pero te da paz en medio de ¿qué? De la dificultad. Te da paz en medio de tu tormenta. Hermano, pero ¿cómo sucede eso? No, pues porque cuando tú lees tu Biblia, lo que te atribuye no es lo que está pasando en tu vida, sino más bien que te estás viviendo lo que te está diciendo ¿quién? Dios a través de su palabra. Lo que más influye en tu vida es lo que Dios está diciendo en su palabra, no lo que está pasando en tu vida, aunque en la actualidad nos cuesta bastante, ¿verdad? Pero en realidad lo que debe más influir es lo que está trayendo Dios ¿a dónde? A nuestra vida a través de su palabra. No podemos estar confortados en nuestra vida si realmente no lo estamos buscando. Hermano, ¿cómo vas a confortarte si tienes una dificultad, un problema, si tú no estás leyendo tu palabra? ¿Cómo te vas a confortar? La tribulación viene, hermanos, y yo no soy fatalista como muchos dicen, o puntualista en que lo que nos va a pasar, pero viene. Pero ¿cómo te vas a confortar o cómo nos vamos a confortar si nosotros no leemos qué? Si tú no sabes que Dios trae paz, si tú no sabes que Dios es un Dios fuerte, ¿cómo nos vamos a comportar? No se puede, hermanos, porque en realidad lo que se necesita para estar consolados es entender quién es Dios, es entender quién realmente es tu Dios, porque si no, no puedes seguir adelante, hermano. Lo que se necesita es entender el plan y propósito de Dios. ¿Qué es su plan? Bueno, que nosotros reconociéramos al Mesías Cristo. Al Mesías. Por eso es que lo puso aquí en Isaías 9. Por eso es que lo describió detalladamente. Lo leo nuevamente, hermanos. 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá que sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para cuándo. El celo de Jehová de los ejércitos hará que lo hará, va a suceder, lo va a hacer. Es una seguridad, hermanos. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo
cuando Dios ya lo había profetizado, nosotros lo podemos ver hecho. Está Mateo, está Juan, está Marcos y está Lucas. Y los que hablaron después de él, que también fueron apóstoles. Vean lo que dice Hebreos 1. Y habla de el reino al Hijo. Vean lo que dice Hebreos 1. Es muy conocido también. Vean lo que dice. ¿Lo tienen? Hebreos 1, 1. ¿Lo tienen? Bien, vean lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por profetas, ¿verdad? Acuérdense, un profeta es quien hablaba de lo que iba a venir, pero mandado ¿por quién? Por Dios. Dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. A quien, esto es importante, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. Heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué? Ahí está el poderío, hermanos. Ahí está. Dice, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El reinado es el reinado ¿de quién? De su Hijo amado, Jesucristo. Es de Él, hermano, pertenece a Él. Por eso es que lo que predicaba Juan el Bautista es una realidad, hermano. ¿Qué dijo Juan el Bautista, hermano? ¿Qué predicaba? El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en realidad esos hombres leyendo el Antiguo Testamento no entendían el principado, no entendían el reinado del Mesías Cristo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, versículo 3, vean, es interesante. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, dice, y la imagen misma de su ¿qué? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? De su poder. Todo está sustentado bajo el poder de Él. ¿Cómo lo sé? Pues leo leo Génesis, ¿qué? Y ahí empiezo, ¿verdad? Si yo no entiendo Génesis 1:1, lo que es la creación, ¿cómo voy a entender el poder de Dios? Lo entiendo porque Él habla y dice. Él dijo que iba a venir el Mesías y vino. ¿Para qué? Para que yo tenga eterna salvación. Para que yo sea parte de su familia. Para poder entender, no es solamente de nacer en la tierra, vivir y ahí se acabó, sino para tener que vida eterna con Él. Vida eterna con Él, hermano. Entonces dice, habiendo, después de la coma, dice, habiendo efectuado, lo repito en el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de ¿qué? Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, ¿dónde? Por eso es que cuando yo hablo de Jesucristo, hablo del Dios Todopoderoso. Cuando a mí me preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermano? Aquí dice. ¿Dónde está? Dice, aquí lo que dice, hermanos. Yo sé que Dios es todopoderoso y lógicamente está en todos los lados, pero aquí dice, ¿dónde está? Dice, y se sentó a la diestra de la majestad, ¿dónde? En las alturas, porque es el trono de Él, hermano. Es el trono de Él. Él está hasta arriba controlando absolutamente todo. Sí, Dios lo controla todo, pero Él está sentado a la diestra de Dios. Ese es el poderío del Rey, hermano. El Rey está a la diestra de Dios Todopoderoso. Porque Él no nació para un título. Es que esos títulos ya eran ¿de quién? De Él. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que quién. Que ellos, hermano. Este es el reinado del Mesías Cristo, hermano.
Esto es lo que reconocemos. Si nosotros no entendemos a qué vino y quién es nuestro Salvador en realidad, hermanos, porque muchos niegan su deidad, aquí está. Claro, perfecto y conciso, hermanos. Él es el Rey de paz, el Príncipe de paz, el Todopoderoso. Él es el Padre eterno. Hermano, esto es maravilloso, hermano, para no olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vean un pasaje más y lo termino. 1 Timoteo. Unos libros atrás, 1 Timoteo. Entonces queda uno. Lo vamos a leer 1 Timoteo 1, vamos a leer 15 y para entender un poco más. Vean lo que dice. ¿Lo tienen? Vean lo que dice Pablo a Timoteo. ¿Lo tienen? El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? ¿Lo tienen? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvarlos. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino ¿a qué? A salvarnos. La semana pasada estuvimos tocando el versículo. Él vino ahora se me fue el capítulo. Él vino a recoger lo que se había perdido. Ahora se me fue exactamente el pasaje. Pero bien, dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrarse en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en él. ¿Para qué? Hermano, para ejemplo a los que deberían de creer en quién, en él. ¿Quién ha leído las epístolas la palabra de Dios a través de las epístolas de Pablo? ¿Qué es lo que pasó Pablo, hermanos? Y de todo, ¿verdad? Rechazos. Casi dado por qué? Por muerto. Casi dado por muerto. Hermano, ¿ustedes creen que ese no es un testimonio? Es un testimonio, hermano. Un testimonio que realmente muchos no lo quieren vivir, hermano. ¿Quieren vivir ese testimonio? O no queremos vivir, porque hay que incluirse, ¿verdad? No nada más es uno, sino a veces no queremos vivir ese testimonio. Creemos que la vida eterna es ganada, claro, Dios la gana y se acabó, ya nomás aceptando y al final de cuentas el día que te mueras te vas con él. No, es que es una batalla de todo tiempo, hermanos. Cristo ya ganó y ganó por nosotros, pero ahora nosotros tenemos esa batalla para estar bien con quién, con Cristo mientras estemos aquí en la tierra, hermanos. Tenemos una batalla todavía que librar, hermanos. Y a veces la más que nosotros nos cuesta batallar con quién, con uno mismo, hermano. Con uno mismo. El que batalla más es tu yo personal, el que no quieras cambiar tu forma de pensar en cuanto a las cosas de Dios, el que no queremos hacer la voluntad de Dios, el rechazar su palabra, el acomodar las cosas a nuestra propia conveniencia. Es que yo no hago lo que tú haces porque pues tú estás más cerca, pues, tú también puedes estar cerca. Es que yo no puedo ser como el pastor porque el pastor tiene más años, pero tú también puedes aprender. ¿O qué? ¿A él le dieron cerebro y a mí no? ¿O a ustedes no? No, Dios nos dio a todos, ¿por qué? Por igual. ¿O esta palabra solamente está reservada para, como dicen, como decían antiguamente y siguen creyendo muchos, que solamente es para unos y no para todos? No, porque es libre de leerse. Y cualquier persona, desde que nace, puede entender esto. Pero no porque yo lo diga, sino porque Dios está hablando ¿a dónde? Al corazón. Esto para ser entendido necesita ser leído, hermano. Y necesita pasarse tiempo.
Para entenderlo necesitamos la sabiduría de ¿quién? De Dios, no la sabiduría de Salomón, porque Salomón fue un hombre sabio, sí, pero no es Dios. Por eso es que la sabiduría es de ¿quién? De Jesucristo, viene de Dios, viene del que realmente sabe todas las cosas. Así que si nosotros entendemos esto, podemos entender quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. Entonces vean lo que dice en el versículo que sigue, 17. Vean lo que dice Pablo. Por tanto, al rey, ¿de cuánto? De los siglos. Ahí dice, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, ¿no es cierto? Inmortal, invisible, al único y sabio, ¿quién? Dios. Al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, al único. No hay más, hermano. No hay más. El único sabio es ¿quién? Es Dios. El único sabio es Dios. Y lo demuestra a través de Jesucristo. Lo demuestra a través de lo que ha hecho y lo que ha hecho por nosotros, hermano. Vean lo que dice. Pero aquí es donde nosotros chocamos muchas veces. Vean lo que sigue. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos, ¿qué? Bueno, y usted dice, bueno, yo le doy la honra y la gloria. ¿Pero cómo? ¿Con palabras? Porque es muy fácil, hermano. Yo siempre me reto a mí mismo y por eso lo digo. ¿Cómo yo puedo decir te doy honra y gloria? Pues lo puedo decir. Pero en realidad el que debe más hablar por esas palabras es mi propia acción, hermanos. Mi propia acción, porque mis palabras sí las digo. Pues eso es lo que recitaban en el Antiguo Testamento, hermano. Lo que recitaban en el Antiguo Testamento era lo que leían y ya se acabó. Eso es lo que enseñan cuando nosotros somos religiosos. Te dan que te aprendas 10, no sé qué mandamientos de que ellos mismos sustraen de partes de la Biblia y te los aprendes. Te lo digo porque cuando a mí me obligaron a hacer algo que yo no quería a los 15 años, me dieron un libro y me dijeron, tienes que aprenderte esto, con que te lo aprendas y ya se acabó. ¿Y por qué eso no me pegó y esto sí? La diferencia es que aquí lo vives y el otro es recitar. La diferencia es que nomás lo lees y te lo aprendes y se acabó y lo botas a la basura si quieres. Pero esto no lo puedes hacer lo mismo, porque esto viene directo de la palabra de Dios. Esto es lo que hacían los escribas y fariseos. Se aprendían las cosas y decían, te doy la honra y la gloria. Pues tú y yo a veces hacemos lo mismo. Pero darle la honra y la gloria a Dios es tratar de no fallarle, hermanos. Hacer la voluntad todos los días. Y eso es lo que cuesta. Porque donde te cuesta más es estar tú solo y hacerlo. Porque ahí nadie te ve. Porque ahí nadie te está viendo. ¿Tú crees que no va a pasar conmigo la cuenta? Claro que sí, hermano. Por todos. Por todos. Porque nosotros que conocemos su palabra, con ella misma vamos a ser ¿qué? Juzgados. Con ella misma, hermanos. Por eso es que es tan importante nosotros entender quién es el Mesías para tener paz. Quién es nuestro Salvador. ¿Quién es el Emanuel para nosotros? ¿Verdad? Que precisamente eso significa. Dios con quién? Con nosotros. Así es que, hermano, si te preparas para la Navidad, qué bueno. Pero más bien prepárate con la palabra de quién? De Dios. Prepárate con la palabra de Dios, hermano. Porque lo que viene es interesante, hermano. Es interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque mucha gente te va a observar y te va a ver. Va a ver qué tan religioso eres en este tiempo. ¿Qué tan religioso eres? ¿Qué es lo que celebras más? ¿Qué es lo que celebras más, hermano? Hablaba la semana pasada de lo que pasó en el Día de Acción de Gracias con la familia. Y, hermano, estuvieron, yo no hablé, no hablé, pero el pastor y mi cuñado Jacob estuvieron hablando con el que Dios le dio la oportunidad de vivir a casi la muerte. Y le presentaron a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Él sabe si lo rechaza o no, pero se llevó una Biblia en su propio idioma. Se llevó algo de la palabra de Dios. Ahora queda que nosotros podamos orar por él y que Dios trate con él. Ya no hay excusa, porque ahora conoce quién es. Bueno, si lee y entiende, Dios le abre el corazón, va a entender quién es su único y suficiente Salvador. El príncipe de paz, el rey eterno, el Padre eterno, perdón. El que es en todo tiempo. Así que ahí lo termino porque solamente era corto para hoy. Y bueno,
más que nada recordarnos a nosotros mismos que lo principal es que nosotros estemos haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Lo principal es que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Si tú lees tu Biblia constantemente, te vas a dar cuenta que eso es lo más importante para tu vida. Así que ahí lo voy a acabar, solamente voy a leer lo que tenía. Bueno, ya lo resumiendo, después de hablar del pueblo, vimos en un principio sobre lo que estaba en Jerusalén y Judá, sobre su pecado y profetizar de juicios. Bueno, viene lo que hemos leído, que es el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Así que ahora era el tiempo de anunciar el nacimiento del Mesías, profetizando exactamente y puntualizando la exactitud de quién era, ¿no? Los títulos que se le ponen al niño, bueno, no es que se le pongan, es que ya eso es lo que era él. Eso es lo que es. Y lo comprobamos leyendo parte de ello en Hebreos 1:1, ¿verdad? Que fue dado el reino a quién? A Jesucristo. Así que con eso, bueno, ustedes también podrían o deberíamos compartir el reino de Jesucristo con otros. ¿Amén? Y principalmente con los que están cerca de nosotros, que en realidad son los que se supone que nosotros amamos, ¿verdad? Nosotros amamos o que decimos que amar a una persona, pero en realidad el amor se puede decir, igualmente se puede decir, pero en la actualidad amar a una persona es darle el plan de salvación. Cada vez que yo veo a una persona o que habla conmigo, hablamos, pero siempre hay algo que tengo que decir. Hay algo que tengo que decir y no es mi palabra, es lo que ha hecho Dios por mí. Y tratar de hablar de Jesucristo. Pero muchos me hablan de superstición. Esta semana estuve, ya acabando, estuve con un muchacho donde estaba platicando con él y me decía, voy a hacer esto este año. ¿Qué voy a hacer? Dice, voy a guardar dinero en mi pantalón, así me puedo dormir, para el año nuevo, y el año que viene voy a tener dinero. Y digo, ¿y tú sabes cómo se llama eso? No, digo, pues es superstición. Eso es superstición. Le digo, porque tú te puedes hacer lo que quieras, pero el único que da la bendición es ¿quién? Es Dios. El único que da la bendición es Dios. Tú puedes hacer lo que quieras. Le digo, hay gente que vive con superstición toda la vida y no puede vivir tranquila. ¿Por qué? No pases debajo de la escalera porque no sé qué te va a pasar. Que se te atraviese un gato negro y que no sé qué. ¿Usted sabe cuánto en la vida he hecho todo eso yo, hermano? Yo he pasado por no sé cuántas escaleras debajo. Y no sé cuántos gatos negros y blancos se me han atravesado. Entonces, es pura superstición. Ponerse cosas rojas en el año nuevo y decir, el año que viene voy a tener tanto amor. No, la Biblia dice que el único que tiene amor es ¿quién? Es Dios para con nosotros. Cualquier cosa es simple, lo que dije antes, superstición. ¿Sí? Pura superstición. Así que si nosotros creemos en Jesucristo, lo que se comparte es a Cristo, hermanos. No a lo que ellos piensan. No se acomoda a su realidad. Se debe acomodar a la realidad de nuestro Salvador. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones recibidas hasta el día de hoy, sabiendo y reconociendo que solo tú tienes el control de todo, sabiendo y reconociendo que tú eres Dios, que tú nos das paz, que tú nos das la alegría de saber, Señor, y sobre todo que te hemos reconocido como único y suficiente Salvador, lo que has hecho por nosotros, Señor, y no solamente recordarlo, pero vivirlo, Señor, vivirlo a través de nuestras vidas y proclamarlo, Señor, con la palabra que tú nos has dado, porque tu palabra es viva y eficaz, bendito Dios. Oramos, Señor, por los que tienen necesidad y por todos aquellos que tienen situaciones, Señor, que tú tienes bajo control. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento a través de tu palabra y que asimismo, Señor, todos aquellos que nos necesitan sean salvos por tu gracia, Señor, por tu amor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios los bendiga.